Buenas tardes, días a todos. Yo soy Claudio Fernández Macor, el líder socialista. Continuamos entonces con las jornadas de qué país queremos en 30 años. ¿Qué país queremos en 30 años? En este caso, la mesa que vamos a empezar ahora es cómo aprovechar los recursos naturales. Creo que es una mesa importantísima y son, digamos, objetivos específicos, concretos, de una parte fundamental de qué país queremos en 30 años, que es desarrollar la producción y la productividad. Y no planteo en el aire, sino cómo ya mismo o a partir de ahora podemos empezar a desarrollar la producción y la productividad con las potencialidades que la Argentina tiene hoy. Muchas veces escuchamos decir, ¿no?, que la Argentina es rico en recursos naturales. Bueno, si están abajo de la tierra, no son riqueza. Si no logramos darle un encadenamiento productivo, y son riqueza como potencialidad. En este caso, digamos, estamos acompañados por técnicos que trabajan en áreas productivas específicas que, dadas las condiciones climáticas, naturales, geográficas de la Argentina, pueden empezar a desarrollarse ahora, ¿no? Entonces creo que es muy importante discutir cuestiones técnicas también, en este caso, ¿no? Las potencialidades concretas que tenemos para crecer a partir de lo que ya existe en la Argentina. Entonces presento a los ponentes de la derecha a la izquierda. El primero es, Guillermo Garaventa, es ingeniero electrónico, es investigador del CONICET y es... Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Ah, ok. Leí medio apurado. Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires, perfecto. Y también de la Universidad Nacional de La Plata. Después tenemos a Ariel Belavi, ingeniero agrónomo, coordinador nacional de acuicultura del INTA y del Centro Operativo Experimental Ángel Gallardo de la provincia de Santa Fe. Y María Silvina Soto, ingeniera agrónoma, doctora en biología, doctora del Instituto de Investigación de Floricultura del INTA. Entonces, bueno, vamos a tener 20 minutos cada uno y después abrimos a la discusión. Está Lucas Maglio también por Zoom, que es ingeniero en acuicultura, country manager de Idris Patagonia. Bien, entonces va a empezar Ariel y va a pasar la presentación del PowerPoint. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por esta oportunidad de charlar un poco sobre cuál es la situación y la oportunidad que tiene la acuicultura en Argentina, producción que está íntimamente relacionada con los recursos naturales que existen. Bueno, esa es la idea, un poco hablar sobre esta oportunidad, un poco la definición de qué es piscicultura, para que todos estemos en la misma sintonía. El cultivo sustentable de peces, que comprende un conjunto de técnicas y procedimientos que van de lo que es la reproducción y el control de la producción. Eso si lo extrapolamos a todos los organismos acuáticos, se denomina acuicultura. O sea que cuando hablamos de acuicultura no solamente hablamos de peces, sino que también hablamos de toda una gama de crustáceos y de algas también. Todos los organismos acuáticos que pueden ser cultivables. Eso es lo que trata esta temática. ¿Y por qué la acuicultura es importante? Ahora, siguiente, por favor. ¿Por qué es importante? Vamos a ver que en el mundo es muchísimo más importante que aquí, porque tiene tres pilares fundamentales. Uno que es el pilar ambiental, porque hace un uso sustentable de los recursos naturales, es un indicador de contaminación ambiental y cumple hoy en día con mucho de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable y los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Hay muchas técnicas de cultivo acuícolas que están dentro de estos objetivos. Socialmente genera mano de obra inclusiva, porque no está limitada y no se necesita
en muchos casos grandes profesionales y es inclusiva a todos los sexos y todas las edades. Y es una fuente de proteína de alta calidad. Por eso la acuicultura se utiliza en muchos países con sobrepoblación como fuente de proteína animal porque es fácil de producir, rápido y es una fuente de alimento sumamente confiable y de calidad. Productivamente tiene una alta eficiencia de conversión, digamos, los peces son los organismos que mayor eficiencia de conversión tienen. Normalmente se habla de con 1,5 kilos de alimento balanceado en términos generales. Se produce 1 kilo de carne de pescado cuando el de pollo son 3, el de cerdo son 6 y el de los bovinos son 12. Eso hace referencia a una alta tasa de conversión, es decir, producimos proteína con menos cantidad de alimento. Y eso es importante, quizá en nuestro país no tanto porque tenemos la ventaja de ser de ser una panacea de la proteína, porque tenemos proteína por donde veamos, pero la proteína es deficiente a nivel mundial y por países que no la tienen, por eso optan por estos tipos de cultivos que son sumamente eficientes. Tiene una diversidad de sistemas de producción muy grande, que va de los superintensivos a los extensivos, según el capital y según la necesidad que uno tenga. Muchos de estos sistemas se producen dentro de lo que es la economía circular, el nuevo concepto, no es nuevo, pero el concepto de economía circular, donde los residuos de un sistema son reabsorbidos y generan muy poco residuo ambiental. Contribuye a la diversidad productiva porque son compatibles con otros sistemas naturales de producción. Y bueno, en nuestro país tenemos una ventaja que hay una cadena de exportación de productos acuícolas, no de cultivo, sino de extracción generada y muy grande y muy importante. La que sigue. Bueno, a nivel mundial esta es la situación de la piscicultura y la acuicultura en general. Se producen 82 millones de toneladas. La mayoría, o sea, más del 60% de esta producción es continental, es decir, le llamamos continental a la producción que se hace del mar o de los ríos para adentro, o sea, son producciones de agua dulce, las producciones continentales, el 63% continental, y el 60% continental y el 40% de la producción acuícola mundial, o sea, de peces, de crustáceos y de algas, es marina. Representa la acuicultura el 42% de la producción mundial y el 52% del consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad de los peces que se consumen en el mundo son productos de la acuicultura, o sea, son producidos, no son extraídos del ambiente, lo cual no es menor. Digamos, si bien acá eso todavía no lo vemos, pero en el mundo hoy ya más de la mitad de lo que se come es producido y no extraído del ambiente. Y contribuye al 50% de la producción prácticamente. Tiene una tasa sostenida, la producción acuícola es más del 5% y genera 20 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. El gráfico que ustedes ven, lo que se visualiza ahí es lo que es la producción de captura, o sea, lo que se saca del mar, los mares y ríos en naranjado, y lo que está en celeste es lo que se produce, lo que el hombre produce y no extrae. Lo que se ve que a partir de la década del 80 la extracción de la producción de acuícola, o sea, fundamentalmente está representado por la extracción de los mares, entra en una meseta producto de la sobreexplotación del recurso natural. Esta sobreexplotación del recurso natural que hizo amesetar la extracción marina produjo un crecimiento exponencial de la producción acuícola continental para poder satisfacer el crecimiento poblacional, que se traduce en lo que nosotros vemos hoy, que la mitad de lo que se consume en el mundo es producido. La siguiente. En América Latina específicamente, al revés de lo que estábamos hablando en el mundo, que el 70% es continental, en América Latina es al revés. Digamos, el 70% de la producción acuícola es marina y está representada fundamentalmente por dos países que son Chile, que como todos sabemos uno de los mayores productores de salmón, y Ecuador, que es el tercer productor mundial de camarón.
Ecuador pasó de tener una baja producción mundial a ser el mayor exportador y productor el tercer exportador y productor mundial de camarón en una década nomás. Porque la producción acuícola que tiene una producción exponencial. Si cuando uno empieza, las producciones son muy grandes. Entonces uno puede ordenadamente pasar de como está pasando, ahora vamos a ver, en nuestro país. Después lo sigue Brasil con unas 700.000 toneladas. Brasil lo que tiene característico con respecto a los otros países es que la mayoría de la producción de Brasil es continental y produce una especie continental de agua dulce que es la tilapia, que es una de la especie más producida del mundo. Fundamentalmente una especie usada en los países asiáticos y en vías de desarrollo para satisfacer la demanda de proteína de la población. Yo tuve la oportunidad de formarme en la agricultura en Egipto y todos los países asiáticos y los países africanos producen esta especie, porque es una especie muy fácil de producir, tiene una alta tasa de crecimiento y satisface la demanda de proteína y la necesidad de proteína de los países que no la tienen. Por eso es una especie muy utilizada y es fácil de producción inclusive a nivel de la agricultura familiar. Bueno, en lo que respecta a Argentina, la que sí. En lo que respecta a Argentina, tenemos yo voy a hablar de lo que es la pesca y la acuicultura, porque están relacionadas de cierta manera. En lo que es la producción de pesca, Argentina produce unas 750.000 toneladas, de las cuales prácticamente el 70% de lo que se produce se exporta. Tiene 140 plantas frigoríficas y genera 20.000 puestos de trabajo. Pero el dato importante de esto, y que mucha gente no lo sabe, es que Argentina exporta más proteína de pescado que de cualquier cualquier otra proteína animal. Es decir, exportamos más pescado que vaca, que pollo y que cerdo. Nosotros estamos por nosotros mismos visualizados como un país exportador de carne vacuna, pero se exporta más carne de pescado extraída del mar que carne de vaca. Esto está relacionado con la acuicultura porque, ya lo vamos a ver, inclusive hay un representante en el panel, hay empresas que están relacionadas con la pesca, que se están volcando a la agricultura porque tienen una cadena de valor ya conformada. Y lo que es la pesca continental, bueno, la producción son de 40 toneladas, se exporta el 75% de lo que se extrae a nivel comercial y está representado fundamentalmente por el sábalo que se exporta a países limítrofes como Bolivia y Colombia fundamentalmente. Es decir, hay una cadena del sector pesquero que está conformado por logística y por frío y por procesado, ya conformada en el supuesto caso de que la agricultura en Argentina entre en un crecimiento exponencial. La siguiente. En cuanto al consumo per cápita, y acá también vamos a hablar un poco del país, bueno, a nivel mundial es de 20 kilos por habitante año, Latinoamérica y el Caribe son 10 kilos, y la Argentina, bueno, ahí tienen un registro de 2015 hasta ahora, pero llegamos al punto más bajo que fue el 2021, con 5 kilos por habitante año, producto también mucho de la pandemia, y no solamente de la pandemia, sino de la característica que tiene la accesibilidad de adquirir pescado en Argentina. En la pandemia todos estábamos restringidos el movimiento y íbamos a comprar a lugares de cercanía. Acá en Capital Federal por ejemplo, hay más de 10.000 verdurerías, pero hay menos de 90 pescaderías, o sea, el acceso de la población a las pescaderías está muy limitado por la escasez de boca de expendio, entonces el consumo bajó mucho. Uno de los motivos, no solamente ese. Obviamente también está la parte económica de por medio. Pero bueno, en el 2022 se registró un aumento del consumo, producto también de la terminación de la pandemia y de incentivo del consumo. Primer trimestre se registró un consumo de 9,6 y terminó el año con un consumo de 8,6 kilos por habitante año, al mismo nivel que el del 2017.
Por lo tanto, el consumo de pescado en Argentina es muy bajo, pero se está reactivando, ¿no? Comparado con otras carnes como la vacuna, que son 46 kilos, el pollo, que son 45, y el cerdo sigue teniendo un nivel bajo, pero se está teniendo un aumento gradual en este momento. La que sigue. Bueno, en cuanto a la producción nacional, ahí pueden ver discriminada por especie. Ese dato es del 2019, donde fue la menor producción acuícola nacional, que tuvo 2.500 toneladas. Eso ya hoy es antiguo. En ese momento, en el 2019, se producían 2.500 toneladas. El 2020 bajó a 2.000 y en 2021 un salto de 3.000 a 3.700 toneladas. Y ahora vamos a ver la filmina que viene, que está mucho más arriba, y se están generando unos 3.000 puestos de trabajo. Esta es una foto para que ustedes vean que en 2019 las producciones eran muy bajas. Si bien la trucha y el pacul lideraban la producción nacional, pero en ese momento todo lo que estábamos en la agricultura todavía estábamos pensando, no en el 2019 ya se veía, pero 5 años antes, ¿dónde va a ir la producción acuícola nacional? ¿Por dónde la podemos impulsar? ¿Dónde puede ser impulsada? La que sigue. Bueno, y acá eso lo vamos a ver hoy en la perspectiva de crecimiento. Hoy el país está produciendo y va a producir en gran cantidad y prácticamente en forma creciente anualmente lo que es mejillón y trucha en el sur argentino. Esto hace una década atrás no se lo veía con esta magnitud y hoy está sucediendo. De hecho, nuestra institución, que hace menos de 10 años que estamos incorporados en la acuicultura nacional, tenemos básicamente todos nuestros recursos humanos destinados a la producción de pacú y todo lo que es el centro norte del país, y la producción hoy cierta y la que va a hacer crecer la producción acuícola nacional está en el sur, representada fundamentalmente por el mejillón, que en el 2022 se producieron 85 toneladas, pero la perspectiva, según las inversiones ya hechas y los compromisos asumidos, son de 5.000 toneladas para el 2025, y la trucha, que se produce en todo lo que es la cuenca del río Limay, en la zona de Bariloche y Neuquén, que en el 2022 se producieron 2.200 toneladas, o sea, ya prácticamente lo que se produjo en todo el 2020, con un potencial de crecimiento hasta el 2025 de unas 25.000, de unas 15.000 toneladas, tanto lo que es el cultivo de mejillón como lo que es el cultivo de trucha está impulsado por empresas que tienen participación en la cadena, así son empresas que ya existen, que ya comercializan, que son pesqueras o que son acuícolas, pero ya están en el mercado y tienen su producción, su logística en cuanto a procesamiento, en cuanto a transporte, en cuanto a frío y en cuanto a exportación ya armada. Eso es lo que está impulsando hoy, esa estructura de logística, uno de los hechos que hoy está haciendo que estas producciones están creciendo a nivel mundial, y estamos esperando para el 2025 una producción acuícola nacional de 25.000 toneladas, cuando 5 años, o sea, en el 2020, tuvimos 2.000 toneladas. Y eso es lo que, para que ustedes vean la magnitud, que con inversión la producción acuícola es exponencial en cualquier país donde se desarrolle. La que sí. En cuanto a la perspectiva del sector, podemos mencionar varios ítems. Por ejemplo, se creó en el 2019 la Ley de Fomento y Desarrollo Acuícola, que no existía, es decir, hoy el financiamiento, porque la ley lo que crea también es el FONAC, que es el Fondo de Desarrollo en la Actividad Acuícola, es decir, hoy en día la Actividad Acuícola Nacional tiene una ley y tiene un fondo de financiamiento que se da del gobierno nacional, cosa que no existía. Ese régimen y ese FONAC contempla la creación de una comisión técnica nacional que está integrada por las instituciones de ciencia y técnica de la nación para evaluar los proyectos que se aprueban.
lo cual no es menor. Bueno, las inversiones en maricultura, que son todo el desarrollo que se está haciendo en Tierra del Fuego, en lo que es Ushuaia y Río Grande, en lo que es cultivo de mejillón. La inversión en la piscicultura de trucha, en todo lo que es la cuenca del río Limay, que se espera un aumento de un 300% de la producción. Esas son las perspectivas de crecimiento del sector. Hay una mayor oferta de insumos, es decir, una de las problemáticas que tiene el sector acuícola, y que inclusive las grandes empresas como las que están desarrollando el sistema de cultivo de mejillón en Long Nine, en Ushuaia tienen, es que la acuicultura nacional no tiene una cadena constituida. Si bien, como dijimos, la pesca puede contribuir con su estructura de transporte, frío, procesado y logística, si yo como productor quiero hoy ponerme a criar pacú en una explotación, no hay mucho frigorífico que me compren la producción, y si me la compran a un precio bajo. Entonces, para que sea rentable tengo que yo faenar, yo distribuir y yo vender. O sea, tengo que buscar un nicho de mercado que de hecho existe. Pero bueno, y parte del problema que había era que yo como productor tengo que conseguir los alevinos, tengo que conseguir el balanceado, tengo que conseguir la infraestructura para producir piletas, boyas, redes, y eso en el país no estaba conformado y se está conformando de a poco. Ya existen plantas de balanceado, hay más proveedores de alevino que hace 5 años atrás, hay más plantas de balanceado que hace 5 o 6 años atrás. Faltan mucho, pero existe, hay un poco más de oferta. Y bueno, y hay una previsión de aumento de consumo interno para el año 2030 de un 33%, lo que está viendo que el mercado interno va a tener un crecimiento. La que sigue. En cuanto a las oportunidades, digamos, hay una escasez hoy en día, producto de 3 años de sequía y de bajante de los ríos, de productos de pescado de río. Hay una mala logística, no solamente de los pescados de río, sino de los pescados fundamentalmente marinos al interior del país. Todo lo que son productos para lo que son restaurantes gourmet, los productos de alta calidad, de las carnes blancas de los peces de mar, como son la chernia, el besugo, el mero, el pez limón, no llegan al interior del país. Eso sí solamente queda en Capital Federal. Eso es una oportunidad. Nosotros hicimos un estudio de mercado para lo que son peces, carne blanca como la tilapia o como el lamur, que son especies exóticas, pero con un sistema de cultivo validado a nivel mundial. Tienen muy buena aceptación por los restaurantes gourmet, y eso es una oportunidad para lo que es la producción y la comercialización local. Hay un alto costo de estos productos, de los pescados extraídos del mar y del río, y el salmón rosado, lo que hace que la producción de peces por acuicultura sea competitiva frente a los precios que hay en el mercado de los peces que se extraen de mar, y hay una gran demanda. Hay nichos de comercialización internos muy importantes, como son los restaurantes gourmet, los sushi, la pesca, porque también la producción de carnada es un negocio de la acuicultura, la producción de peces para la pesca deportiva, pero en forma sustentable. Los precios internos son buenos hoy en día, comparado con los costos de producción. El mercado de cercanía para la producción en FESCO y la producción de sistemas en acuaponía, que es la producción de peces y plantas del mismo sistema, es una oportunidad cierta y que contribuye también a lo que es la seguridad alimentaria. Y bueno, todo lo que es demanda de producción sustentable, kilómetro cero, producción local y fresco y estacional, que se puede dar con la producción acuícola periurbana, que es muy importante. Todo eso son oportunidades que vemos. Bueno, en cuanto a los sistemas, tenemos la acuaponía, sistemas intensivos, producción de carnada sustentable para lo que es la pesca comercial, que es solamente en la provincia de Santa Fe la venta de carnada extraída son $3 millones anuales. O sea, eso traducido a la producción es una oportunidad. Y bueno, es una cadena en construcción donde todo aquel que quiera producir alevines o un servicio va a empezar a tener mercado. Bueno,
Eso era un poco el disparador que quería presentarles. Muchas gracias. Bueno, gracias Ariel. Y si está escuchando Lucas de Chile, puede empezar su exposición ahora. Perfecto. La primera pregunta, ¿qué es la acuicultura? La respondió recién muy bien Ariel. Básicamente es el cultivo de cualquier organismo acuático que parte de su ciclo de vida se desarrolla en el agua. Mucha gente lo asocia con esto, pero en realidad es algo más complejo. Es el cultivo de peces, algas, moluscos, crustáceos. Y la importancia de esto, que también lo mostraba Ariel, es que es la actividad de producción de proteínas que más creció en los últimos años. La FAO indica que entre el año 70 y el 2008 las tasas de crecimiento anual fueron cercanas al 9%. Y esto es importante porque recién la producción de pollos y vacas la alcanzan sumándose y multiplicándose por 2. O sea, el crecimiento de la acuicultura ha sido y sigue siendo realmente muy, muy importante a lo largo del mundo, a pesar que en Argentina sigue siendo todavía valores bajos. El contexto mundial, acá tengo los últimos datos del 2022. La FAO emite cada 2 años un informe, que es el mismo que mostró Ariel, que era un poquito, creo que era el del 2020, el de Ariel, y ya tenemos 50 millones de toneladas de diferencia entre aquel estudio y este. Hoy la acuicultura está generando 130 millones de toneladas, 90 millones de toneladas de la pesca, o sea que estamos hablando de 220 millones de toneladas entre pesca y acuicultura. A la derecha, espero que puedan ver mi cursor, o la flechita, está lo que explicaba Ariel, que claramente la acuicultura ya supera en volúmenes de producción y de capturas a la pesca. Hoy la pesca está en 90 millones de toneladas y la acuicultura en 130. Lo mismo, si lo vemos desde el punto de vista de consumo per cápita, actualmente se consume mucho más organismos de origen acuático, no solo peces, producto de la acuicultura que de la pesca. Visto de otra manera, si lo vemos por grupos de especies, como veíamos antes, son peces, moluscos, crustáceos, algas, etc. En todos los casos, la producción es mayor en la acuicultura en comparación con la pesca extractiva, excepto en los peces marinos, que es ahí donde tenemos el mayor desafío a nivel mundial. Todo esto es, reitero, es datos del informe del SOFIA 2022, o sea, lo más reciente que hay en información. Cuando mezclamos la acuicultura, la proteína de origen acuática, con la proteína de origen animal terrestre, nosotros somos básicamente consumidores de aves de corral, cerdos y vacas, que son las 3 grandes columnas que ven acá. Si nosotros le metemos a este gráfico la proteína de origen acuático, estamos hablando que es la proteína de mayor consumo a nivel mundial, más de 200 millones de toneladas que se consumen anualmente, y la tendencia es que esto va a seguir creciendo. Hoy nosotros como humanidad consumimos prácticamente 3 proteínas de origen animal terrestre. Hay otras, pero en un 98% son vacas, cerdos y pollos. Y lo que permite la acuicultura es una diversidad increíblemente mayor en cuanto a especies. Hoy se consume más de 350 especies de peces y muchísimas especies de moluscos, crustáceos, moluscos, algas, macroalgas, incluso microalgas en forma de suplementos nutritivos. Es una actividad extremadamente rica en cuanto a biodiversidad. Y además es muy eficiente, también lo explicaba Ariel esto. A la derecha abajo vemos los niveles de conversión de alimento de los peces versus otras especies. Hoy nosotros en particular estamos cercanos al 1 a 1 casi, es decir, de entregar 1 kilo de alimento para obtener 1 kilo de peces. Pero también hay un montón de organismos que no requieren alimentación exógena, es decir, que se pueden alimentar con nutrientes que están en el agua, con energía solar, con fotones. Y es el caso que pongo acá a la izquierda, que es el cultivo multitrófico integrado, que hablando del futuro, del 2050, yo creo que gran parte de las proteínas acuáticas van a venir de estos sistemas, donde producimos peces, como ven acá en el medio, una jaula, los moluscos filtradores que toman todas las partículas que están disueltas en el agua, y las macroalgas que aprovechan todos los nutrientes disueltos en el agua, y además que incorporan gases de efecto invernadero, con lo cual esta es una actividad muy positiva en términos ambientales, porque absorbe gases de efecto invernadero y la huella de carbono es de las más bajas en todas las producciones de proteínas. Regionalmente, como decía Ariel, lo interesante es que en este crecimiento explosivo de la acuicultura, América Latina en particular es la que mayores crecimientos ha tenido en el mismo periodo. Si se fijan ahí por décadas, siempre la barra negra, que es la de América Latina, es la que más ha crecido proporcionalmente en el resto comparando el mundo en su totalidad.
Y esto es básicamente también impulsado por el crecimiento de Chile, Brasil, México, Ecuador, Perú. ¿Y qué pasa con Argentina? Que es un poco la radiografía que mostraba recién Ariel. Argentina, acá, y esto como complemento de la información que mostraba Ariel, si vamos al año 95, estábamos casi en los mismos niveles de producción que Perú, en el orden de las 2.000 toneladas. A partir de ahí, el crecimiento de Perú, fíjense que es exponencial. Argentina se mantuvo estancado, y lo comparo con Perú porque son países que en el año 90 estaban en situaciones similares. Esa misma barra que vimos recién de Perú, trasladada al contexto regional, sumando a Brasil, a Ecuador y Chile, fíjense que se convierte en algo muy, muy chiquitito. Chile produce más de 1 millón de toneladas, Brasil está en el norte de las 600.000 toneladas, y Ecuador también una producción muy fuerte en acuicultura por encima de las 400.000 toneladas. Es decir, que Argentina está muy, muy por debajo de su potencial y muy por debajo de la realidad regional, ¿no es cierto? Pero creo que hay buenas noticias que después ahora las vamos a comentar. ¿Qué pasa en el 2050? Si uno toma todos estos documentos, que son en su mayoría de la FAO, de Naciones Unidas, que tienen que ver con demografía, alimentación, hay un documento que se llama justamente Cómo alimentar al mundo del 2050, cómo asegurar la alimentación en los sectores más vulnerables, qué pasa también con el cambio climático, que es algo que no podemos desatender en esta mirada. La conclusión de todo esto es que una de las primeras cosas que tenemos que producir son 50% más de comida de lo que estamos produciendo hoy. Y también lo que dice la FAO y Naciones Unidas es que este aumento en el consumo de alimentos va a ser imposible generarlo con los agrocultivos, porque solamente se estima la FAO que se puede aumentar en un 10% las superficies cultivables, y por otro lado la escasez y la crisis del agua dulce es algo que todos los años se va incrementando, con lo cual es imposible pensar que en 2050 vamos a ser todos veganos o todos consumidores de proteína animal terrestre, porque no alcanzan ni las tierras ni el agua. Por eso la acuicultura se muestra como la opción más eficiente y probable de que el futuro alimente a la humanidad. Y acá a la derecha pongo un plato de comida, porque hoy tenemos una realidad que es increíble, que se están tirando por año 1.300.000 toneladas de alimento a la basura, que es otra cosa que tenemos que analizar. Esta es la foto de lo que estamos consumiendo hoy a la izquierda. Hoy consumimos solamente un 5% de proteína de origen marina, y en 2050 deberíamos estar consumiendo un 40% de proteína de origen marino. Y esto significa aumentar en 500 millones de toneladas la acuicultura, que es una barbaridad. Y esto implica en particular que se va a incrementar en 350 millones de toneladas animales acuáticos que consumen alimento. Lo dejo en amarillo porque después quiero retomar este aspecto. Ahora, ¿es la pesca la solución? También lo contaba Ariel, claramente no. Del año 96 a la fecha, los volúmenes de captura no solo que no crecieron, sino que se han mantenido y una tendencia a la baja. Lo dice la FAO, el 90% de las capturas están sobreexplotadas o explotadas plenamente, con lo cual la pesca está muy lejos de ser una actividad que pueda cubrir esta demanda de alimentos a futuro. Incluso Jacques Cousteau, el mayor defensor de los océanos, dice que debemos plantar en el mar o criar el mar y dejar de pescar, que es una actividad en la cual nos comportamos como cazadores, ¿no? También habla de que estamos actuando en el mar como bárbaros. Y lamentablemente en muchos casos es así. Hoy hay pesquerías sustentables o amigables, pero seguimos siendo en la última actividad en la que el hombre actúa como un cazador. Entonces tenemos que, y ya está viviendo el mundo la transformación al agricultor del mar en vez del cazador. Por otro lado, si uno también sigue sumando los documentos de la FAO, la planificación de acuicultura, los documentos del Estado de la Pesca y Acuicultura, incluso la Comisión Europea, la Comisión en particular de Pesca y Acuicultura, todo indica que la acuicultura debe crecer. Pero también aristas totalmente distintas, como el mundo del marketing y de los negocios. Peter Drucker, un gurú del marketing, dijo que la acuicultura iba a ser la mayor oportunidad de inversión del siglo XXI. Volviendo a la Comisión Europea, hay un documento muy importante donde dice que la acuicultura marina será fundamental para alimentar a los 9.200 millones de personas que habitarán el planeta en el 2050. Y ese es un documento que está publicado en Bioscience en el 2009, donde hay citas que son categóricas, como por ejemplo que dice que la acuicultura marina podría crecer de 34 millones de toneladas, esto es año 2009, a 600 millones de toneladas para mediados de siglo, y así suplir las carencias de la agricultura y la ganadería. Después habla, por ejemplo, del traslado de la proteína, de producción de proteína animal de la tierra al mar. Y también habla de la acuicultura marina de cumplir con estos retos para que los océanos se conviertan en una fuente importante de alimentos, para los seres humanos, y podría convertirse en la próxima revolución en la producción de alimentos para los seres humanos. Y el futuro, como también mencionaba Ariel recién, va por dos caminos. El cultivo offshore fuera de las costas,
Hoy está comprobado que ambientalmente es mucho más amigable producir lejos de las costas, donde se concentran toda la biodiversidad y los ecosistemas marinos, y por otro lado el cultivo en tierra en sistemas de control de agua, que ya pueden ser en sistemas abiertos, recirculación o de reuso parcial. ¿Cuál es el rol de Argentina en todo esto? ¿Qué es lo que debería hacer Argentina en todo esto? Bueno, la FAO del año 2012 genera, a raíz de esta importante necesidad de la acuicultura en el futuro como sustento de la alimentación de la humanidad, desarrolla un estudio a nivel mundial y establece cuáles son los lugares con mayor potencial a nivel mundial para producir en sistemas offshore e incluso en sistemas integrados, es decir, peces, moluscos, crustáceos, y analizan a lo largo del mundo las condiciones de corrientes, de marea, de clorofila, de nutrientes, de oxígeno, tipos de fondo, en fin, todas las variables físico-químicas ambientales de los océanos a lo largo del mundo, y nos encontramos que el país con el mayor potencial del mundo, por ejemplo, para el cultivo de moluscos filtradores, es Argentina. Y el lugar con el mayor potencial del mundo para producir salmones o peces y moluscos y algas en un sistema integrado también es Argentina. Con lo cual, como decía en la introducción, Juan, estamos siempre rodeados nosotros, nuestro país, de el mayor potencial o las riquezas o los recursos, pero seguimos en algunos casos sin aprovecharlos. Yo creo que hoy ya iniciamos un proceso de aprovechamiento de estos recursos. También esto lo dice el NOAA, la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pone a Argentina como el lugar con mayor potencial a nivel mundial para producción offshore de peces, moluscos y algas. ¿Qué estamos haciendo frente a esta enorme oportunidad en Argentina? Bueno, una acción concreta fue hace 2 años. Se armó una campaña en contra de la producción de salmones en Tierra del Fuego, y a raíz de esto, gracias al apoyo incondicional de Francis Mavan y Narda Lepe, grandes cocineros argentinos, promovieron esta campaña, y hoy tenemos la primera provincia de Argentina y la primera ley a nivel mundial de prohibición de cultivo de salmón en Tierra del Fuego. Provincia que el mayor potencial que debe tener justamente es la producción de salmónidos. En fin, esto es un caso que es para estudiar, para analizar en otro momento, pero claramente es un problema y ha sido una campaña totalmente infundada, muy mal abordada, que debe desembocar una ley de prohibición de la actividad que tiene más potencial en la Patagonia Argentina. 2 años después, Narda Lepe abre un restaurante de sushi en Buenos Aires, y uno de los platos que ofrece justamente es una trucha, es decir, un salmonio, producido exactamente igual que se producen los salmones. También, reitero, esto para hablarlo después en otro debate si quieren. Pero la confusión central es mezclar los ecosistemas marinos. Arriba y a la izquierda ven algo muy parecido a lo que podemos encontrar en el canal de Beagle, donde efectivamente no es el mejor lugar para producir, porque la diversidad que hay en el canal de Beagle es superior a la biodiversidad que tenemos en una selva tropical. Pero a la derecha es la situación que tenemos en gran parte del mar argentino, el mar abierto, que son literalmente páramos en el agua. Si bien obviamente hay pesquerías muy importantes, la carga orgánica y la biodiversidad es extremadamente baja cuando nos alejamos de las costas. Y es ahí donde indica la FAO y donde indican todos los especialistas que es donde debemos producir. Esto es como comparar una selva tropical con un desierto. Claramente son 2 ambientes distintos. A nadie se le ocurriría, aunque lamentablemente ocurre, producir ganado vacuno en estos lugares, en la selva. Y en cambio en el desierto generaríamos un impacto positivo porque no hay nutrientes, no hay agua, aumentaría la humedad, en fin, hay un montón de cuestiones relacionadas a esto. Y acá volvemos al cultivo integrado. Nosotros tenemos el mayor potencial en el mundo para producir acuicultura de forma integrada, es decir, peces, moluscos y macroalgas, que los residuos de una especie pasan a ser el alimento de la otra, y prácticamente se puede producir sin generar impacto ambiental. La acuicultura multitrófica integrada está totalmente estudiada, y ya está estudiado incluso cuáles son los incrementos en producción de moluscos y algas cuando se producen al lado de peces, ¿no es cierto? Y como decía antes, las macroalgas son enormes capturadoras de gases de efecto invernadero, con lo cual es un beneficio para el medio ambiente. Todo esto está documentado en el documento 529 de la FAO, que lo pueden descargar gratuitamente de la página de la FAO. Y además, la acuicultura permite, por ejemplo, producir aceites, pensando incluso en biocombustibles, y es mucho más eficiente que el cultivo de la soja. Produce 250 veces más de aceite por unidad de superficie que el cultivo de la soja. Esto está documentado por Hussain y Saleh en el año 2008. Mientras tenemos toda esta discusión de que sí, que no, que contamina, que no contamina, Argentina importa 15.000 toneladas por año de salmón de Chile, y Chile exporta 90.000 toneladas de salmón, que ya son 100.000 a Brasil, y las menciono porque pasan por rutas argentinas y son producciones que tranquilamente en un futuro podríamos hacerlas nosotros. Es decir, que tenemos un mercado de más de 600 millones de dólares acá en la región, en 2 países, en nuestro país y en Brasil, que podríamos tranquilamente
suplir en alguna parte nosotros, que además somos exportadores de soja, girasol, trigo y maíz a Chile, que producen un alimento para después nosotros importar esos salmones o exportarlos desde Chile a Brasil. Esto es una paradoja que también y estamos tratando de revertir. Volviendo al potencial y a la oportunidad, Argentina, si uno revisa la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿a dónde va? ¿Quiénes son nuestros mayores importadores de soja? Por ejemplo, en el año 2018-2019 fue Vietnam e Indonesia, además de China, por supuesto, en tercer lugar, y casualmente son los 3 países con mayor producción de acuicultura del mundo. ¿Por qué muestro esto? Porque probablemente parte de la soja que estemos exportando, lo más probable es que esté terminando en un lugar como este, es decir, una producción de acuicultura. Acá está la siguiente pregunta, pensando en el futuro de Argentina. ¿No tendrá sentido, en vez de seguir exportando soja, productos de soja, harina de soja, no tendrá sentido empezar a producir alimentos balanceados y exportar al mundo? O mejor aún, producir alimentos balanceados que incrementen la producción de acuicultura en Argentina. Volviendo a la diapositiva que les mostré antes, 350 millones de toneladas hay que incrementar al año 2050 de animales acuáticos que consumen alimento. Es decir, que hay que producir 500 millones de toneladas de proteínas y aceites de origen vegetal. Y nosotros somos netamente un país productor de proteínas y aceites vegetales. Y de hecho es una realidad. Hoy al 2023, el alimento prácticamente para peces es casi un 100% de proteína de origen vegetal terrestre. El año 1990 era al revés, era casi un 90% de proteínas y aceites de origen marino. Con lo cual es una tendencia hacia adelante usar componentes de origen terrestre para la producción de acuicultura. Y es por esto que, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los proyectos de acuicultura, grandes proyectos de acuicultura, incluso para acuicultura offshore, son financiados por las cadenas y asociaciones de productores de soja de Estados Unidos. ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades? Que también lo mencionaba mucho recién Ariel. Tenemos el mayor potencial del mundo para el cultivo offshore sustentable. Tenemos un aumento a nivel mundial de proteínas de origen acuático que sigue en aumento y no va a bajar. Tenemos recursos incluso en agua dulce para promover una acuicultura también sustentable. Somos productores de materias primas necesarias para el crecimiento. Tenemos todos los insumos del agro, industria naval y todo tipo de tecnologías que podemos aplicar al desarrollo de una acuicultura. Tenemos una base de apoyo científico increíble en la región, como el CONICET, INIDE, CIMAS, universidades de todo tipo que pueden tranquilamente acoplarse a este crecimiento. Tenemos por primera vez una Dirección Nacional de Acuicultura proactiva que promueve la actividad y que por primera vez ejecuta un esquema de créditos y subsidios al sector, que recién lo acababa de mencionar Ariel. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo la Dirección de Acuicultura no solo que no potenciaba el crecimiento, sino que la minimizaba. Hoy tenemos una Dirección de Acuicultura que la pone en su lugar. Se inicia un escenario de tasas de crecimiento altas. Argentina en los últimos 2 años duplica la producción de acuicultura. Y tenemos a mano la experiencia de nuestros vecinos para no cometer los mismos errores. Ya sabemos cuáles fueron los errores de Chile, que efectivamente existieron, y que promovieron esa campaña infundada en Argentina, porque hoy también hay casos de éxito, ya hay certificaciones de producción de acuicultura sin químicos y antibióticos incluso en Chile. Y la pesca extractiva, la pesca comercial, puede reorientar su actividad a la acuicultura, que es algo que también ya ha pasado. Y acá les quería mostrar 2 casos concretos. Este video que van a ver ahora, esto es en Ecuador. Es un lugar que tuve la suerte de trabajar un tiempo. Es un centro de cultivo que está a 9 millas de la costa, es decir, casi 15 kilómetros, donde un grupo de pescadores artesanales que están involucrados en esta producción acuícola. Y es un lugar donde no solo están lejos de las costas, sino que está expuesto a corrientes, mareas, incluso tsunamis, y han podido hacerlo sin ningún tipo de problema. Que es una situación que tranquilamente con tiempo y con investigación y desarrollo se puede hacer en Argentina. Y para terminar, les quiero mostrar lo que estamos haciendo en la región del Comahue, en la provincia de Río Negro y Neuquén, que es este proyecto que nos tiene tan orgullosos, donde tenemos casi 200 personas trabajando. Estamos exportando a Estados Unidos y Japón. El año pasado exportamos 1.000 toneladas y este año esperamos exportar 1.500 toneladas y con eso duplicar la producción de acuicultura de Argentina. Les dejo el video para que lo vean. Esta historia no inicia acá. Inicia en lo más profundo de la cordillera de los Andes, donde nacen las aguas más puras del mundo y fluyen hasta descansar en el corazón de la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro y Neuquén. Un lugar único
que esconde un gran secreto que se remonta a orígenes ancestrales. Una historia que no trata de nosotros, pero de la cual sí somos parte y que nos llena de orgullo. Producir truchas Steelhead es nuestra inspiración, por la que nos desvivimos desde el amanecer hasta el ocaso. Una familia compuesta por hombres y mujeres, quienes trabajamos con dedicación y compromiso, con el fin de lograr un producto único y de la más alta calidad, respetando nuestra naturaleza y preservando el ecosistema. Solo de esta manera, en armonía con nuestro entorno y las comunidades, es que logramos cultivar nuestras truchas Steelhead en un ambiente óptimo, libre de químicos y antibióticos. Un origen naturalmente único, que nos permite llegar a tu mesa con un producto naturalmente saludable, más fresco y con un sabor y textura única. Te invitamos a revelar este gran secreto, a honrar nuestras truchas Steelhead, nuestra naturaleza. Mar Andino. Idris. Bueno, con eso termino. De vuelta agradecido. Quedo conectado para cualquier consulta o duda. Muchas gracias. Bueno, ahora de las potencialidades de la acuicultura, digamos, vamos a pasar a otro sector que también es muy poco discutido, pero que también tiene potencialidades, que es la floricultura. Entonces le paso la palabra a Silvina. Gracias por invitarnos y poner un poco en debate y traer a la mesa el potencial que tiene la Argentina dentro de sus recursos, con sus recursos fitogenéticos. Yo trabajo en el Instituto de Floricultura del INTA Castelar. Es un instituto nuevo y que un poco su corazón nace de un convenio que se firma con Japón, en donde los japoneses visualizan el uso o valorizar los recursos fitogenéticos y ponerlos al servicio del sector florícola y viverista. El instituto nace en el 2004 y uno de los pilares es el mejoramiento de plantas ornamentales a través de recursos genéticos nativos. El sector florícola argentino es un sector que tiene raíces japoneses e italianas. Es un sector que hace muchos años que está en la Argentina, centralizado principalmente en el Cinturón Verde de Buenos Aires, convive junto con el sector hortícola, y lo que se comercializa en la Argentina mayoritariamente, lo que se comercializaba de toda la vida, son productos que se generan en otros países. En la Argentina no había programas de mejoramiento genético. Entonces, todo lo que nosotros consumimos para nuestra vida, para las casas, para los jardines, son productos que se hacen en el extranjero. Entonces, con esta visión, se crea el instituto viendo a ver desde la Argentina qué podemos usar nosotros dentro de nuestros recursos para poner en valor y poner en el mercado variedades nacionales. Así se crea el primer programa de mejoramiento en la Argentina, después de casi 20 años que llega el programa. Hoy en día tenemos variedades nacionales, tenemos alrededor de 25 variedades nacionales que surgen de nuestros recursos y son variedades digamos, de maceta. ¿Y por qué nosotros hacemos...? A ver, pasan la otra... Acá les presento el instituto. Si pasas la otra, acá. ¿Por qué nosotros pensamos en la importancia que tiene usar el recurso genético nativo? Primero es porque al crear el recurso genético en la Argentina, nosotros pensamos en la producción local, en cómo se produce localmente, en las necesidades de la producción local, en la biodiversidad que está asociada en usar esa variedad que proviene de los recursos genéticos nativos y que aporta en el lugar donde va a ser usada. Esos son como los pilares principales. En su primer comienzo nosotros trabajamos con los recursos genéticos nativos, hacemos las variedades
y las registramos en el INASE. El INASE es el instituto que hoy en la Argentina regula todo lo que se comercializa y que viene de las plantas. Entonces, el INASE lo que hace es regular, registrar las variedades y eso se pone en el mercado. Todo lo que se comercializa en la Argentina, hasta hace unos años tenía que estar registrado en el INASE como variedad comercial. O sea que la Argentina no tenía regulación para poder comercializar las plantas de la naturaleza. Desde su creación, nosotros trabajamos en función de eso. Si pasás la que viene, rápidamente podemos ver este trabajo, cómo se compone, ¿no? Nosotros primero salimos al campo, buscamos los recursos genéticos. Esos recursos genéticos se traen a Castelar. Si apretás un clic, ahí se hace un proceso de domesticación de los recursos genéticos en donde se ve si la planta que nosotros tenemos en el campo la podemos meter adentro de un invernáculo, básicamente, y en un sistema productivo. Posteriormente vi un programa de mejoramiento en donde se busca potenciar la característica que nosotros tenemos y finalmente pasa al sector productivo. Este es el proceso de las variedades, que es lo que sí o sí teníamos que hacer en la Argentina para poder comercializar los recursos fitogenéticos. Nosotros somos un país federal, cada provincia tiene sus reglamentaciones para hacer uso de los recursos fitogenéticos, con lo cual nosotros cuando hacemos un viaje de colecta tenemos que ir a negociar con la provincia, presentarle el proyecto, negociamos con la provincia, ahí nos llevamos el recurso genético y lo que nosotros después obtenemos de regalías o de beneficios por la obtención de variedades, lo compartimos con esa provincia. Igual pasa cuando viene una provincia de afuera, una provincia extranjera. Cuando viene la provincia extranjera, una empresa extranjera. Cuando viene una empresa extranjera, llega a la Argentina, tiene que negociar con la provincia para poder hacer mejoramiento con las plantas de Argentina. Y cuando logra el objetivo y pone la variedad en el mercado internacional, las regalías vuelven a la provincia. Esas negociaciones que se hacen, que la provincia la puede hacer sola, desde que está el Instituto de Floricultura, el Instituto de Floricultura cumple un rol estratégico en esa negociación, porque se posiciona como un actor clave entre el que quiere el recurso y el que tiene el recurso. Para la provincia es bueno porque por ahí muchas veces la provincia no maneja los términos para la negociación en forma tan fluida. Y para las empresas también es bueno porque se pone como un nexo. Eso vino pasando hasta hace 3 años, en donde todos los recursos pasan por INASE y salen al mercado. Con la resolución 318 del INASE, que es una resolución que es relativamente nueva, se abre un nuevo juego. Esta resolución nos dice que los recursos genéticos nativos como tal pueden ser utilizados como tal sin pasar por un proceso de mejoramiento. No es un registro, es una resolución, con lo cual la resolución es un paso más, o sea, es un primer paso. Y bueno, ¿y por qué surge esta necesidad? Porque también hasta hace un par de años atrás, la floricultura o el viverismo solamente estaba asociado a la belleza, a cómo yo embellezco mi jardín o cómo pongo plantas en mi casa y solamente la belleza. Desde hace unos años, las plantas vienen mirándose desde otro enfoque, desde los servicios ecosistémicos que aportan tanto a sistemas urbanos y hoy en día a sistemas productivos. Si pasamos... Sí. Acá, esto es un poco el disparador a nivel internacional que Argentina adhiere en todo lo que se trabaja con ciudades verdes, con recursos sustentables, con
sistemas con funciones ecosistémicas de todo lo que es lo vegetal. Y es seguí apretando. Y es el marco que nos da al INTA para empezar o para meternos en esta nueva era que se viene. Nosotros desde el Instituto de Floricultura nunca trabajábamos o poníamos en el mercado recursos fitogenéticos como tal. Siempre pasábamos por un programa de mejoramiento. Ahora este nuevo paradigma, si apretamos y nos vamos a la siguiente, acá tenemos una vista de los diferentes lugares que nosotros visitamos, pensando ahora en los recursos fitogenéticos como sistemas que nos pueden aportar diferentes funciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, arriba todo lo que son muros verdes, que hoy son muy utilizados en lo urbano. Después tenemos todo lo que son recursos fitogenéticos de bajos requerimientos hídricos y nutricionales para sistemas que puedan hacer usos más eficientes del agua. Y por último tenemos praderas o tenemos corredores biológicos en diferentes sistemas agrícolas extensivos. Si pasamos a la próxima, vemos que los recursos genéticos hoy en día no solamente están mirados como belleza, sino que están mirados con sus funciones que aportan. Esto es relativamente reciente, pero muchas producciones agrícolas que tienden a ser producciones sostenibles o que pretenden ser producciones de bajo impacto ambiental, están buscando los recursos genéticos. Por ejemplo, en Mendoza tenemos vides que hoy hacen vinos orgánicos en donde buscan pools de plantas nativas que puedan ser consociados con los viñedos, y eso le aporta determinados servicios ecosistémicos que permitan que esa producción sea más sustentable. En los cultivos extensivos, por ejemplo, se busca, en los cultivos de soja, de girasol, hacer corredores biológicos, también para bajar el impacto ambiental que producen los cultivos extensivos. Córdoba recientemente promulgó la ley de bosques en campos que hacen cultivos extensivos, en donde obligan a hacer un 2 o un 3% de bosques en donde uno hace soja, girasol o esos cultivos. Entonces, acá se le abre todo un panorama nuevo al sector viverista, en donde miraba a las plantas solamente por su belleza. Hoy en día se le abre un nuevo nicho para satisfacer todas las demandas que tienen los recursos genéticos en diferentes sistemas productivos, o, si pasamos, estamos en la otra, o en los lugares urbanos. La pandemia también marcó un antes y un después, ¿no? Porque desde el sector florícola lo que se vio es que después de la pandemia hubo una revalorización de lo verde en la ciudad, con todo lo que son techos verdes, muros verdes, traer lo verde a la ciudad, que está asociado no solamente a la belleza, sino a un montón de funciones ecosistémicas. Y con esta resolución que saca el INASE hace 1 o 2 años atrás, se abre una nueva puerta y una nueva forma de trabajo, en donde, por un lado, se sigue trabajando en los programas de mejoramiento tradicionales, para satisfacer las demandas tradicionales, pero por otro lado, se abren los estudios y las investigaciones de programas que pongan en producción a los recursos genéticos como tal, ¿no? Siempre en el marco del Convenio de Biodiversidad, que es el convenio donde Argentina adhiere desde hace muchos años, y hoy en día el Protocolo de Nagoya, que es un protocolo en donde también adhiere la Argentina, en donde se reconoce al dueño del recurso genético, se lo hace partícipe de los beneficios y se reparten las ganancias y los beneficios que vienen de ellos. Todo esto desde el Instituto de Floricultura vemos que realmente es un cambio de paradigma muy grande, es un camino nuevo, porque nosotros antes de la 318, la regulación de los recursos genéticos pasaban solamente por el registro de las variedades.
La 318 pone en juego al recurso como tal y es un camino que hay que empezar a avanzar. El nicho del uso del recurso como tal está, la demanda está, la necesidad está. Hoy en día se hace uso y se comercializa el recurso genético como tal. Si bien no estaba regulado, pero igual había ya un comercio de plantas nativas, no solamente para lo urbano, sino para las producciones. Entonces, bueno, desde el instituto vemos positivo el acompañamiento del INASE, que es el instrumento que tiene la Argentina para regular sus recursos fitogenéticos, y bueno, y ponemos a discusión y a conocimiento de toda esta nueva era que se viene para el uso de los recursos genéticos, no solamente en Argentina, sino en el extranjero. Argentina es un país de mucha biodiversidad, donde tiene muchísimo potencial y donde muchas empresas extranjeras nos están mirando para hacer uso de nuestros recursos. Así que es un poquito lo que yo les traigo a discusión y lo que les quiero compartir de lo que se viene. Gracias. Gracias, Silvina. Y pasamos por ahora a Guillermo, que nos va a hablar del sector del litio. Hola. Está posible ponerlo Hola, de la... hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar de litio porque yo trabajo en el litio desde el año 2003. Yo trabajo en el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata y desde el 2003 empezamos a ver las potencialidades del litio a partir de una aplicación espacial en la cual estábamos trabajando, que se llamaba SAC-C, un satélite. Y les voy a contar una pequeña historia breve para que vean a veces qué desconectados estamos en el mismo país que tenemos, ¿no? En ese momento, el año 97, el doctor Conrado Barotto, director de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, va a Italia a pedirle asesoramiento a un laboratorio que trabajaba en baterías, y desde allá de Italia le dijeron, pero si en La Plata tenés un laboratorio que se llama INIFTA, Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, donde hay un grupo de expertos en físico-química. Y entonces volvió y nos vino a pedir que le diéramos un asesoramiento porque había lanzado un satélite previo y había tenido problemas con baterías, y entonces quería que nosotros tuviéramos la capacidad de apoyarlo en la nueva misión, que era la primera de teleobservación de la Tierra en serio, el primer satélite de 500 kilos, el primero había tenido 80 kilos o 40. Y así empieza la historia del litio, al menos con nosotros, y al menos desde ahí empezamos a detonar la idea a nivel de medios, a nivel de aplicaciones. Yo desarrollé las baterías de todos los cohetes que se lanzaron desde Pipinas, trabajé en las baterías del SAC-C, del SAC-D, del SAUCOM, no de ARSAT. He aprendido que una de las cosas que nos falta en la Argentina es primero entender qué es soberanía. Para hablar de recursos naturales, primero hay que hablar de soberanía. Y una definición muy básica de soberanía es la que dice que es la autoridad máxima con la que cuenta un pueblo para determinarse, para ejecutar sus actividades que le permitan crecer, y todo lo positivo de la soberanía sin injerencia de poderes extranjeros. Sonamos. Nunca fue distinto. La historia nos condena. Y la historia, digo, desde la proto-argentina hasta la fecha, ¿no? Porque siempre hubo injerencia de poderes extranjeros, ¿sí? Durante toda la historia de la Argentina y de la proto-argentina. Españoles, portugueses, ingleses, franceses, ahora norteamericanos, tal vez chinos, tal vez rusos. Y las decisiones que tenemos que tomar, y encima con una deuda como la que tenemos actualmente, nos sofoca. Argentina desarrollaba cohetes en la década del 70 y nosotros volvemos a desarrollarlo en la década del 2000. ¿Qué pasó 40 años? Lanzábamos monos y ratones al espacio. Y ahora volvemos a empezar. Porque ya empezamos, pero ahora volvemos a empezar, porque en el medio pandemia y un gobierno desconectaron todo el sistema científico-tecnológico. La realidad es que tenemos un gran problema. Estamos sentados en una mina de oro
que el mundo sabe y nosotros no sabemos. No tenemos ni la más puta idea de lo que tenemos. Acabo de escuchar los números que acaban de tirar en los temas que se hablaron precedentemente. Las capacidades que tenemos. En el litio pasa exactamente lo mismo. El litio es un elemento químico, no es un mineral. Es como el hierro, es un elemento químico, es como el oxígeno. Todo el mundo dice mineral, no es un mineral. ¿Eh? Hay que empezar con definiciones, porque hay una ley dando vuelta en el Congreso, que si ponemos mineral de litio, apunta a la montaña, y nosotros, por ahora, yo creo que tenemos, porque toda la cordillera debe tener litio, por ahora no lo hemos extraído. Pero si ponemos en la ley que es un mineral, cuando las empresas extranjeras que tienen el 100% de la capacidad de la extracción, van a decir, no, esta ley no aplica a nosotros, así que vamos a seguir extrayendo y ni mostrándoles nada, ni consultándoles sobre nada. Entonces, el litio es un elemento químico y podemos poner en todas sus formas, si quieren, yo porque estuve en el Congreso y conozco el problema. El litio no es solamente para baterías. Las baterías lo hizo conocido a nivel social, pero tiene aplicaciones en remedios, aplicaciones en aluminios. El aluminio, si usted le pone un porcentaje mínimo de litio, lo convierte en aluminio aeroespacial, que vale 20 veces más que el aluminio de ventanas que fabricamos en la Argentina. Nosotros hoy vendemos el aluminio de las ventanas al extranjero y rebota como un aluminio aeroespacial de 20 veces el valor, 2.000 contra 20.000 dólares. También tiene aplicaciones en filtros, en los aviones usan filtros de dióxido de carbono, también tiene aplicaciones en cerámicos, en vidrios, y ¿saben la aplicación más cara que tiene? Es en reactores nucleares. El fusión, el que es como el sol. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo podemos hacer para que ese litio, tomemos algo del poder de ese litio que tenemos, que ahora les cuento cuánto tenemos? Porque la realidad es que si seguimos boludeando con esto del litio, nos va a pasar lo de Bolivia, nos van a colapsar. Nos van a colapsar. Porque si no se cuenta con ese litio, que es un isótopo 6 de litio, que sale de un litio metálico, que vale $100.000 el kilo, no $10.000 la tonelada como el carbonato, no se puede poner en marcha ese reactor nuclear de fusión. Y cuando vos haces vulnerable a un país altísimamente tecnológico, que tiene la capacidad de hacer todas esas cosas que dije con el litio, pero no lo tiene, lo va a venir a buscar, con cualquier excusa. Y como el nivel de traición interna es muy alto, de pocos, pero con mucho poder, puede ocurrir. Porque la traición es otro efecto que no nos deja crecer. En todo el mundo existe la traición. Lo que pasa es que cuando la economía está en marcha, un efecto de traición genera alguna que otra inconsistencia, pero no vuelca un país. Nosotros venimos volcando, pendulando continuamente. Y el mundo tecnológico sabe que la pendularidad hace que los países no avancen. Nosotros hoy, en el Centro Tecnológico de la Espacial, tenemos 70 personas trabajando, 10 en el área espacial, intentando volver al área espacial, cuando teníamos 170 trabajando en el área espacial. El mundo cuenta con aproximadamente 80 millones de toneladas de litio. Litio. Eso es litio metálico. Bolivia tiene 21 millones de toneladas. Argentina tiene 19,6. Chile tiene 9,7. Como verán, ahí ya tienen 60 millones casi de toneladas de las 80 millones de toneladas. Por eso el triángulo del litio es la línea bonita y donde todo el mundo, Elon Musk a la cabeza, están desesperados. Están desesperados porque es el litio de más fácil extracción y el más puro. El de más fácil extracción porque hay que perforar y extraerlo como si fuera agua. Es una salina, es una salmuera que tiene unos cuantos componentes además del litio y después se procesa por evaporación porque es el método hoy económicamente más aceptado. Hay otros que son muy costosos que vamos a tener que llegar a eso porque ya no, el mundo ya no respira más, sino fíjense lo que nos está pasando ahora. O sea, la extinción va a ser de la gente y no del planeta en 200 años si seguimos así. Es un número mío, no, pero
La realidad es que no podemos seguir dando el poder que le damos a las empresas extranjeras para que nos resuelvan el problema. No podemos seguir mirando para afuera a ver quién nos va a prestar plata, como el fondo, como quien sea, el líder, quien sea, porque nosotros somos una mina de oro, porque tenemos oro, porque tenemos mar. Argentina tiene 2,78 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar. Llegamos a la milla 350 a partir del 2016. 200 es la zona económica, y de 200 a 350 es el subsuelo. Pero resulta que el subsuelo incorpora a las que se arrastran en el subsuelo. Son parte del subsuelo. La columna de agua no, pero el subsuelo y los que se arrastran en el subsuelo sí los podemos sacar. No podemos sacar lo que está en el medio. No podemos impedir que alguien venga y le saque el pescado de la 200 a la 350. Pero sí el subsuelo. Pero resulta que en el subsuelo hay peces también, no, como se llamen, que eso sí lo podemos sacar. Entonces, cuando uno entiende que tenemos 6,5 millones de kilómetros cuadrados, robado por los ingleses 1 millón alrededor de las Islas Malvinas, y otro millón ahí por cerca de las Órgadas, definida por ellos como una reserva del mundo, somos un país marítimo. Y es evidente el número que acabo de escuchar, que yo ya lo vengo escuchando hace mucho tiempo, que exportamos más proteína de pescado o del mar o del agua que de la carne, es una realidad. El tema es que cuando nosotros damos poder a empresas extranjeras, las empresas extranjeras, las regalías se los llevan en dólares. Fuga de capitales. Si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, vamos a seguir sacando dólares de las arcas de la nación. Les voy a contar lo que pasó con el litio el año pasado. El año pasado actualmente hay 2 extracciones en marcha. Una en Catamarca, en Hombre Muerto, y otra en Jujuy, Olaroz, que tiene una pequeña participación el Estado provincial con un 8%. Las 2 empresas, obviamente, son extranjeras en su mayoría, la de Catamarca 100%, Livent vendía, o Livent, como lo quieren decir, Livent vendía la tonelada de litio el año pasado en $6.000 la tonelada, mientras que Jujuy lo vendía a $14.000 la tonelada. El mismo carbonato de litio, 2 valores diferentes. Él hizo una investigación la FIP y obviamente había subfacturación, una subfacturación. Entonces la FIP le puso un valor de referencia de $53.000 la tonelada. ¿Por qué? Porque en ese momento el carbonato de litio en el mundo salía $90.000 la tonelada. O sea que se estaba yendo en promedio $10.000 por tonelada, y por simplemente hacer un pasamano, en el extranjero se ganaba la diferencia, $80.000, por simplemente venderlo, o sea, sacarlo del país, viajar en barco, llegar al destino y decir $90.000, y lo saqué a 6.000 o a 14.000. Eso nos pasa en toda condición, nos pasa con las empresas automotrices que están allí. Nosotros compramos el auto en pesos, no podemos ir con dólares. Y el auto tiene mucha de la alta tecnología que viene de los países extranjeros y que hay que pagarlos a las empresas matrices en dólares. Fuga de capital. Hacen una inversión de $400 millones y después se llevan 4.000 al exterior. En el litio pasa lo mismo. Fíjense, Argentina fabrica alrededor de 40.000 toneladas de litio por año. Que a $90.000 serían $3.600 millones. A $90.000 la tonelada. A $10.000 son $400 millones. Con lo cual, le queda aproximadamente un 10% de eso. No más, $10 millones. Los otros 360 se reparten entre gastos operativos, no pagan impuestos, de ningún tipo, no hay tipo de retención. Pero nada, además hay devolución entre el 2,5 y el 5%, una ley de minería que se hizo la década perdida de Menem, y que hay que resolverla, porque regala las riquezas. Y entonces nos quedan $30 millones cuando en el mundo se hubieran movido 3.600. ¿Por qué? Porque no tenemos las capacidades, como he escuchado infinitas veces, decir, no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad para hacer Canal Magdalena. No tenemos la capacidad para el río Paraná, para limpiarlo con una aspiradora del fondo del río. No tenemos la capacidad para... ¿Cómo no tenemos la capacidad?
¿Y cómo hicimos los satélites? ¿Y cómo hicimos los reactores nucleares? ¿Y cómo hicimos los cohetes? ¿Y cómo hicimos los respiradores? Yo hice 5 respiradores en 6 meses, en el 2020. Hasta los kioscos estaban cerrados. O sea, no es que no tenemos las capacidades. Si nos dejan, y dejar significa darle a la Argentina la posibilidad de crecer, que va a ser muy difícil si no entendemos desde adentro que somos nosotros la solución y el problema, nadie nos va a dejar crecer, porque al mundo no le interesa a la gente. Cuando hablamos de alimentar a 400 millones de personas con la capacidad que tenemos de producción, el 5% de la población mundial, no existimos. ¿Qué perímetro mueve? ¿5 por 8.000? 5% por 8.000 son 400 millones de personas. Miremos Latinoamérica en vez de mirar el mundo, y ahí sí empezamos a intentar alimentarnos. Y hagamos algo que nos mantenga. Pero mientras se siga cumpliendo que los hermanos se pelean, nos devoran de los de afuera, y es lo que nos pasa en Latinoamérica cada tanto, pendularmente, que nos dividan, que es histórico, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, nos dividieron. Cuando vos dividís, podés colapsar alguno y te dicen, no, yo no quiero una moneda única. No, a mí no me interesa un banco latinoamericano. ¿Para qué? Y ahí empiezan los problemas en la Argentina. Me encanta ver el título de 2050. Yo no creo que lo vea, yo estaba con este nombre, con Silvina. No creo que lo vea. Mis hijos sí lo van a ver, me encantaría. Y eso nos exige algo. Nos exige pensar en políticas de Estado. Que Argentina particularmente, pensándolo bien, tuvo solamente 2 en toda la historia argentina. Después no tuvo. Y se imaginará cuál será. La educación pública todavía se sostiene. Y la salud pública. No puedo encontrar otra. ¿Hubo ideas extraordinarias que podrían haber sido políticas? Sí, claro. ¿Pero y por qué? Y por la pendularidad. Hoy tendríamos una gran reacción de extremada fortaleza. No estoy hablando de recursos naturales, estoy hablando del país al cual hay que apuntar. La idea, la globalidad de una idea. Porque los recursos naturales existen, son multimillonarios las reservas, pero si no entendemos que tenemos un país y que lo tenemos que trabajar entre todos, aunque pensemos diferente, porque está bueno pensar diferente, pero no con odio. El odio no construye. El odio lo único que hace es contrarrestar al otro con odio sin tener idea de que eso, después que te destruyó a vos y a él, ¿quién va a seguir adelante? ¿Quién va a seguir adelante? Entonces, podemos hablar infinitamente de todas las cosas que tiene las capacidades de Argentina. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para coordinar una idea común independientemente de nuestros pensamientos, independientemente de que no estemos de acuerdo, porque estamos drenando continuamente miles de millones de dólares todos los días, en todas las actividades de la Argentina, en el mar, en el territorio, en la Antártida. 2041, Tratado Antártico, se vence. ¿Sabes lo que va a pasar? Hoy no se puede hacer nada en la Antártida si lo contaminas. Ahí hay reservas de lo que es, primero, el agua dulce, 70%. ¿Y por qué está ese Tratado Antártico? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo generó? Estados Unidos. ¿Y por qué? Con la excusa de que Rusia se podía intentar quedar ahí con la... ¿Cuántos países intervienen en el Tratado? 53. ¿Cuántos son los originales? 13 países. ¿De quién salía la Antártida? Para mí, de Chile, Argentina y Australia. No hay otro. ¿Por qué? Tenemos solapamiento con Chile, producto de cómo está definido, cómo está pensado la teoría del sector. Eso es para un ratito, pero en vez de pelearnos con Chile por ver de quién es la Antártida, ¿por qué no participamos? ¿Por qué no combinamos entre los dos? Y nos quedamos con toda la Antártida y la peleamos de frente, espalda contra espalda. No se puede creer que Latinoamérica, que siempre, desde el origen, desde 1492 a la fecha, lo único que es un bastión de los recursos naturales. Y por eso bien, ellos quieren los recursos naturales y todos los elementos químicos que les hace falta para seguir creciendo. Pero por nosotros no van a hacer nada, excepto que lo hagamos nosotros y que nos pongamos firmes en cómo hacer políticas de Estado. Las políticas de Estado no existen en la Argentina en el desarrollo tecnológico, en la ciencia. Hoy nos tenemos que ir, mañana nos traen, volvemos al paper, de pronto a la aplicación. Pero cuando uno va avanzando, yo ya tengo casi 60 pirulas, entonces cuando uno va avanzando, ya te da miedo esa oscilación, porque podés quedar culo para arriba. ¿Sí? Porque a mí, cada vez
yo soy responsable de 500 millones de pesos en proyectos, todo relacionado con el litio. Y mi informe de investigación dice que si quiero crecer, tengo que publicar más. Hice de todo, instrumentos espaciales, instrumentos en cohete, baterías en autos, baterías en colectivo, ahora haciendo un avión eléctrico, respiradores. ¿Ustedes creen que yo no podía publicar? Lo que pasa es que mi publicación sería un documento de diseño, no sería... porque aparte de la publicación, los papers que hacemos en litio impactan en las líneas de producción. Bueno, del extranjero. Ahora en La Plata nosotros estamos haciendo una fábrica de litio con voluntad de YPF o ITEP, que es de YPF, la UNLP, el CONICET, la SIC, MINDEF, CITEDEF, todo ese conjunto de entidades han decidido volcar recursos económicos para hacer una planta de litio. ¿Muy grande? No. Son 12 millones, 12 megawatts hora de producción, aproximadamente 30 colectivos. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Es una planta que va a mover el perímetro del mundo? No. Va a evitar que las publicaciones se vayan al exterior e impacten en la línea de producción exterior. Y por otro lado, es una planta federal. Ya hay 6 provincias que están interesadas no en esa planta, en plantas 5 o 6 veces más grandes. ¿Por qué? Y porque hemos cometido errores al traer esa planta acá. Primero, a los chinos hay que hablarle en chino. Y entonces tuvimos que llamar al Instituto Confucio para poder entendernos, porque con el inglés no avanzaba. Y cuando vino eso, ahí empezamos a mejorar. ¿Se cometieron errores? Sí, se compraron cosas que no eran adecuadas. Bueno, todo eso lo vamos a pagar en consecuencia, pero las otras provincias no la van a pagar. Con lo cual, es una planta federal, o sea, si se puede, y van a estar cerca de los lugares de extracción, que eso es importante. El tema es que los lugares de extracción están totalmente colapsados. Hay 2 en extracción, 8 ya en prefactibilidad y factibilidad, y otros 20 y pico en investigación. Nosotros sabemos lo que tenemos por lo que nos midieron, no porque los medimos. No nos medimos, porque nunca lo hicimos. Y hoy no tenemos el acceso. Ellos se llevan el litio con una declaración jurada, como decía Pino Solanas. Entonces, en ese contexto, y se van por Chile, se van por Antofagasta. Entonces, en ese contexto, las pérdidas de dinero que tenemos por no llevar adelante el Paraná, por no llevar adelante el Magdalena, por no tomar la minería de las Orejas y tomar... Y bueno, Argentina no tiene visibilidad sin políticas de Estado. Y las políticas de Estado tienen que ser permanentes e ininterrumpidas y financiadas sin ningún tipo de coste. Porque de lo contrario nunca fue una política de Estado. Bueno, nada, quería hacer una charla disruptiva y que surjan preguntas. Gracias. Bueno, gracias Guillermo, gracias a todos los panelistas por compartir estas ideas aquí en las jornadas. Y abrimos a preguntas o comentarios de quienes quieran hacerlo. Yo puedo hacer. Sí, entre nosotros también, yo tengo varias, pero si alguno quiere preguntar algo, comentar, intentamos ser cortos en la respuesta porque ya estamos ahí al límite de las 3, nos podemos pasar un poquito, pero no tanto. Dale. No, básicamente me parece que la explicación del litio es clara, pero la discusión que hoy se ve permanentemente es de quién es el litio, quién maneja la exportación de litio, qué pasa con Bolivia, qué pasa con Chile. Uno escucha las declaraciones que salió hace poco de un video de la jefa del Comando Sur y realmente preocupa. Entonces digo, ¿qué política se está dando el Estado Nacional para poder controlar la exportación de litio, la producción, la relación con las provincias? Hay un ejemplo que es Bolivia, hay otro ejemplo que es ahora recientemente México con López Obrador, toman el modelo boliviano. Bueno, ¿qué políticas se están dando con respecto a eso? Bueno, Bolivia... Si querés, juntamos algunas preguntas más, si alguien tiene. Que sobre lo de las flores, ¿cuál sería el uso? O sea, que no es el que se le daba antes de decoración. ¿Cuál es el que se le da ahora? O sea, ¿para qué sirve? Yo tengo 2 preguntas. Vamos a juntarlas así porque tenemos poco tiempo, así contestamos todos juntos.
Yo dos cosas. Uno es como que siempre que uno interactúa con técnicos, especialistas, ve que la Argentina tiene una capacidad técnica para desarrollar cosas en concreto que podrían empezar mañana. Pero no se ve que prospere eso. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede construirse una política de Estado que planifique, bueno, vamos en la acuicultura hacia allá, en floricultura hacia allá, en litio, minería y energía nuclear, tantos sectores con potencialidad, ¿no? Y por otro lado, esto para todos, digamos, pero concretamente en la acuicultura a mí me llamó la atención esa conversión tan eficiente que hay entre el alimento del pez y la cantidad de pez que se genera, digamos, que en términos medioambientales eso es un paraíso, porque digamos, la conversión en ganadería, precisamente uno de los problemas medioambientales globales fundamentales es la ineficiencia que tiene la ganadería en ese sentido. Y por otro lado ve que, bueno, se bajan proyectos como esto, digamos, de la salmonera offshore, por cuestiones medioambientales, es decir, hay ignorancia al respecto. ¿Y o sea, evidentemente ahí el Estado tiene algún papel, o sea, está mal informado, los movimientos medioambientalistas, la ciudad está mal informada, porque avanzar con la acuicultura sería no solamente bajo impacto ambiental, sino mejorando el impacto ambiental de la producción de alimentos en el mediano plazo. Bueno, eso, si quieren, Hola, buenas. Básicamente mi pregunta es, en la acuicultura me sorprendió el crecimiento exponencial en tan corto plazo, en 5, como se multiplicaba tantas veces, y viendo las industrias que compiten, digamos, por ejemplo, la mortandad de peces, digamos, por los agrotóxicos que hubo en Santa Fe, que vimos las imágenes hace 2 o 3 semanas, y lo imaginaba en la Patagonia, la competencia por el agua con la minería, o por ejemplo en Mar del Plata, que se habla contra las petroleras, cómo ese crecimiento se compatibiliza, digamos, porque necesitas muchísimos recursos, me imagino, de agua dulce, por ejemplo, para hacerlo en continente, y las minerías necesitan, y las petroleras de Vaca Muerta necesitan esa competencia. ¿Con qué recursos se puede dar para que sea una pesca sostenible y enfrentando a esas empresas extranjeras, transnacionales, que tienen intereses ya consolidados fuertísimos, por ejemplo, en Vaca Muerta? Bueno, si quieren empezamos a responder porque tenemos poco tiempo. Bueno, Le doy al litio. dale. Chile lo tiene nacionalizado y tiene una regalía del 35 al 40% por el uso del litio. Nosotros no tenemos nada, o sea, absolutamente nada. En febrero se cayó una ley por decreto donde la ley de minería decía que para que los extranjeros vinieran a hacer algo sobre la minería, se le devolvía, se lo premiaba devolviéndole el 2,5 hasta el 5% de lo que había sacado. Eso a partir de febrero de este año ya no existe más. Bolivia, ni te digo, es nacional puro. De hecho, Bolivia el año pasado generó una extracción de 400 toneladas, no de 40.000 toneladas, y ganó lo mismo que nosotros, 36 millones de dólares. ¿Por qué? Porque lo vendió a 90.000 dólares. En la Argentina, todavía estamos ahí dando vuelta. Voy a repetir la frase, suena feo, pero hay tradición. Hay mucha tradición interna. Y cuando hay tradición interna y intereses de miles y miles de millones de dólares, y con la deuda que hoy tiene la Argentina, y la pandemia, hace que esto sea una oscilación permanente. ¿Qué lo declaramos? Si lo declaramos, si está bien, si está mal, si ponemos elemento litio, si ponemos mineral. Esas discusiones, yo participé de esas discusiones. Y no se puede creer. Y como tipo de barrio, uno puede hacer infinitos esfuerzos, infinitas explicaciones, pero el poder lo tiene otro. Y ese otro, que tiene que tomar decisiones, oscila. Para gobernar la Argentina hay que tener mucho huevo. Necesitamos a alguien con mucho huevo, que tome decisiones. Si no, vamos a seguir oscilando. Y en el tránsito, a mí me quedan 5 años más, yo quedo fuera, y ya me sacaron de encima. Esa pendulería también mide esas cosas.
sea, la pendularidad, ¿cada cuánto tenés que hacerla para que este estúpido no hable más del litio? Con 2 pendularidades lo sacaste. Y bueno, y eso lo saben. Nos tienen que tirar un tiro en Latinoamérica en estos momentos para colapsarla. Y de hecho lo hemos visto. De tener una Latinoamérica unificada, se dividió, se desvaneció en países donde dejamos de vernos las caras y de saludarnos y ver qué podemos hacer entre nosotros. En vez de hacer el Airbus 380 en Latinoamérica, haciendo las alas uno, los asientos otro, las ruedas otro, haciendo un reactor nuclear entre varios, un auto eléctrico entre varios, para ver qué podemos ganar y no qué podemos perder, nosotros le vendemos el trigo a Brasil y Brasil nos vende el fideo, que vale 7 veces más. Y así la balanza comercial. ¿Sí? Pertenecer al mundo, en términos de recursos naturales, es desbalancearte. Más recursos naturales provee, más te desbalanceas tecnológicamente, y el sometimiento es simple. El más 54 de los celulares, mañana papá dice que no tiene que andar más y nos quedamos sin celulares. No estoy hablando de un marcapaso, estoy hablando de un celular. O no nos venden más el microprocesador y nos venden toda la computadora completa menos el microprocesador que va adentro. Y te dice, háganlo. Y nosotros vendimos durante 50 años soja y ellos durante 50 años llegaron a Júpiter. Y viven en Júpiter. Bueno, yo le voy a contestar al muchacho que preguntó último y dejo a Lucas la pregunta que dijiste vos y se la repetí de última. El tema del uso de agua como recurso natural en la agricultura, yo no lo veo como un problema. Digamos, la acuicultura es sumamente eficiente en el uso de agua. Y hay sistemas como los sistemas de recirculación y los sistemas acuapónicos que prácticamente el agua que necesitan de aporte es el que consume las plantas. Básicamente se evapotranspira, digamos, son sistemas sumamente eficientes. Estamos hablando que puede producir 100 kilos, hasta 100 kilos de peces en un metro cúbico de agua. Digamos, utilizan mucho, consumen mucho menos agua que la agricultura, consumen muchísimo menos agua que la minería. Digamos, en ese sentido, la acuicultura, yo creo que Lucas lo mencionó en parte de su presentación, es sumamente eficiente. Y si estamos pensando en conservar un recurso natural como el agua, la acuicultura es una alternativa sumamente viable y sustentable y de producción de proteína de alta calidad. Y el tema de las producciones, por ejemplo, offshore, donde las producciones petroleras offshore y la contaminación. También existen sistemas de cultivo de salmónidos que no son en offshore necesariamente, sino inclusive el IDEP tiene desarrollado un sistema de cultivo de pez limón que se puede usar también para salmónidos, que es en recirculación utilizando agua marina. Inclusive esa agua marina, una vez que pasa el cultivo de peces, se purifica, o sea, se descontamina y vuelve al mar. Sí, es más costoso que utilizar jaulas offshore, pero llegado el caso es una alternativa de producción utilizando agua, volviendo al sistema marino en las mismas condiciones y cultivando los peces en el continente. O sea que desde el punto de vista ambiental es una actividad, por eso también está creciendo, creció y está creciendo a niveles exponenciales en todo el mundo. Lucas, no sé si vos... Sí, ¿me están escuchando ahí? Sí, te escuchamos. Sí, agregar, complementar lo que decía Ariel, nosotros en particular somos vecinos de Vaca Muerta y como saben el fracking utiliza una cantidad de agua para romper la roca monumental. Nosotros si bien utilizamos agua, el agua pasa por nuestro sistema de cultivo y sigue viaje. Como decía Ariel, el uso del agua en términos de balance de agua es bajísimo. El agua pasa y sigue de largo. Y eso es lo que permite en muchos casos complementar esta actividad con otras actividades productivas, como por ejemplo cualquier actividad agrícola. El agua va enriquecida con nutrientes. Nosotros en la planta de proceso, los efluentes, nos estamos complementando con un proyecto forestal al lado de la planta. Pero yo creo que el gran potencial de Argentina está en el mar, a nivel mundial incluso. Siempre escuchamos que el mar es el 70% de la tierra, pero es el 90% si uno analiza el volumen. O sea, claramente tenemos que ir al mar de alguna manera
si bien obviamente tomar agua del mar, utilizar la tierra y devolverla es una alternativa, en algún punto vamos a tener que ir al mar porque no vamos a tener más espacio para poder generar, hablando de acá 30, 40, 50 años por delante, ¿no? Y ya está demostrado que se puede hacer de una forma eficiente. Así que yo creo que el desafío, como tenemos nosotros, es, y como decían recién, darnos cuenta que la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. O sea, ¿cómo puede ser que hagamos un satélite, que mandemos un cohete al espacio y no seamos capaces de hacer, por ejemplo, una jaula de cultivo y las tenemos que importar de otros países? Teniendo nosotros los insumos, o estamos importando salmón y exportamos el salmón y el trigo para que lo produzcan otros países. Yo creo que el desafío es darnos cuenta de que tenemos el potencial, ordenar las fichas, tomar decisiones, tomar coraje y empezar a trabajar en esta actividad particular que tiene un futuro incalculable. Bueno, gracias Lucas. Silvina. Le contesto a esta pregunta que él hace alusión a qué aportan más las plantas, dejando de lado todo lo que aportan al ecosistema en los diferentes ambientes o sistemas productivos. Desde la parte urbana, lo que te digo es que todo lo que causa, todo el calor y los problemas que causan las grandes masas de cemento de las grandes urbes, se puede mitigar mucho con todo lo que es el verde. El tema del famoso efecto isla, todas las grandes ciudades con gran cantidad de cemento tienen un efecto que aumenta muchísimo las temperaturas y eso hace que nosotros consumamos mucho aire acondicionado y energía para poder vivir en estas moles de cemento. Las plantas, los árboles, todo lo que nosotros podamos aportar, eso aminora o mitiga mucho ese tema. El otro tema son los grandes aguaceros en las urbes que tienen concentrado las lluvias en muy poco tiempo, mucha lluvia en muy poco tiempo. Cuando vos tenés más plazas, más lugares en donde permitís que absorba, tenés menos problemas en las inundaciones que causan los pluviales que no pueden satisfacer eso. Y en los sistemas productivos desde los orígenes, cuando yo estudiaba hace muchísimos años, tendían a ser sistemas homogéneos o tender a ser sistemas homogéneos. Desde los agrónomos siempre estudiamos los sistemas productivos para tratar de hacerlo lo más sencillos posible, siendo más homogéneos, pero para mantener esa homogeneidad en los sistemas productivos se gasta mucha energía porque el equilibrio es muy difícil. Y ahora hay toda una mentalidad que está revirtiendo a esto. Entonces, los sistemas productivos tienden ahora, o tenemos que pensar en hacerlos más diversos, con más diversidad, ¿no? Que esa diversidad es lo que nos permite a nosotros volver a un equilibrio sin gastar tanta energía para mantener el sistema productivo homogéneo. Por ahí lo que estoy diciendo es un poco difícil, pero a ver si podemos pensar y te puedo bajar esto a algo sencillo. Por ejemplo, todos los cultivos extensivos, o muchos de los cultivos extensivos, se cosechan la semilla. Esa semilla muchas veces no se produce por nada. Se necesitan abejas o se necesitan insectos que me ayuden a polinizar. Entonces, cuando yo hago un sistema enorme en donde yo hago que todo eso sea sin diversidad, sin insectos, sin nada, se me complica. Entonces, ¿qué hace? Bueno, traemos las abejas, o sea, todo lo que yo le saco al sistema para que a mí me resulte más fácil, después se lo tengo que poner de alguna manera porque me cobra de alguna manera. A las vides, por ejemplo, que eso está bien estudiado, todo lo que es la introducción de biodiversidad mejora muchísimo los suelos, mejora las vides. Entonces, hacer un cultivo de vid biodiverso, más allá de todos los insectos que aportan, mejora mucho la producción, ¿no? Y eso se ve fisiológicamente. Más allá de todo lo que sabemos que aportan las plantas a nivel ecosistema. Bueno, no sé si... Me llama mucho la atención esto que estás planteando, no conocía. Claro, porque uno tiende a pensar, se hace soja o maíz o trigo, lo que sea, el agricultor quiere que crezca la planta que va a cosechar y nada más. Pero ese es el modo dominante y vos ahora estás planteando que estás planteando acá en la mesa, digo, que es posible que crezcan otras plantas también y sin afectar la productividad por hectárea del cultivo, quizás.
Y eso se está haciendo experimentalmente, hay... Es lo que ahora se está probando en Pergamino, se está probando. Dentro de los cultivos extensivos se pone lo que se llaman corredores biodiversos o de biodiversidad, donde se dejan cada tantas hectáreas corredores, praderas. Esas praderas, al aumentar la biodiversidad, traen un montón de beneficios, muchos beneficios que si nos ponemos ahora a charlar, bueno, se nos va el tiempo. Bueno, cerramos entonces. Gracias por compartir acá. Gracias, Lucas, allá desde el Zoom. Muchas gracias. Ah, quedó una pregunta. ¿La de la eficiencia? Bueno, si querés, Lucas, unos minutos. Sí. Yo había comentado sobre, bueno, el impacto medioambiental positivo que tendría avanzar hacia una dieta o un sistema productivo más sesgado a la producción acuícola que a la ganadera agrícola. Y que en realidad uno desde el movimiento medioambiental lo que se hace es, detener en algunos casos este avance. Sí, seguro. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Nosotros, acá hay un tema más del fondo, no siempre se critica a la acuicultura, surgió esta campaña que terminó desembocando en la prohibición de la producción de peces en tierra del fuego, pero en realidad todo el cultivo de proteínas animales terrestres, las vacas insumen medicamentos, tienen antibióticos, los pollos igual, los cerdos igual, etcétera, son grandes consumidores de agua. La gran ventaja de la acuicultura es que uno lo puede hacer de una forma mucho más sustentable. Y acá por ahí me meto en un tema más romántico, pero en realidad la otra ventaja de ir al mar es que los peces en particular están dentro de su hábitat natural. Los sistemas de recirculación son muy eficientes desde el punto de vista nuestro. Y hoy está demostrado, si uno le pudiese dar a elegir un pez, si prefiere vivir en un tanque a 80 kilos por metro cúbico o estar en el mar a 15 kilos por metro cúbico, expuesto al sol, viento, corriente, etc., obviamente que va a elegir el mar. Y eso tiene directa implicancia en la salud, los peces no se enferman, crecen más, esto está súper documentado. Pero hoy tenemos una gran ventaja nosotros como país de dejar de generar soja, trigo, maíz, cada cosa por separado, sin valor agregado, y con muy poquito esfuerzo. De hecho, lo más increíble es que somos fabricantes de sistemas de extrusión de alimentos. Ya estamos a un paso de poder hacer alimentos de gran calidad nutricional, con niveles altos de energía, y producir nosotros el alimento. Mandarlo a China producido, mandarlo a Chile totalmente terminado y estar nosotros además productores de peces. La eficiencia es muy alta, pero a veces da rabia y bronca es que tenemos todos los jugadores desperdigados por el país, no logramos formar un equipo de 11, ¿no? Llevarlo al terreno futbolístico. Pero bueno, yo por eso les agradezco la participación, para que es fundamental esto, divulgarlo. A mí siempre que me inviten a hablar de acuicultura lo voy a hacer, sea donde sea, y espero que haber aportado un granito de arena y quede instalado el tema también, como quedó lo de las flores, lo del litio, que me pareció súper interesante. El agua de acuicultura tranquilamente puede nutrir a flores y hacer las más lindas. Así que te esperamos en el sur para hacer un proyecto también integrado con las flores. Y bueno, aprovecho también a despedirme y agradecerles a todos. Disfruté mucho de las charlas. Ariel y a todos están invitados cuando quieran venir a conocer lo que hacemos en el sur. Los invito y están invitados de todo corazón. Gracias, Lucas. Gracias a todos. Un aplauso.